Buenas tardes, buenos días, profesor Morales, y lo que voy a la evaluación de la 2 de la instalación de Hadoop. ¿Es cierto? Lo que tenemos que hacer es instalar, ¿cierto? El TDK, ¿cierto? De Java. Hadoop se utiliza Java, entonces para eso vamos a el siguiente comando que es sudo pt install en j8 y entonces vamos a digitar este comando cuando vamos a decir la contraseña, ¿cierto? Y vamos a instalar. Esto se instala el paquete. Hay que recordar de que esta es una versión 8 de Java, entonces lo tenemos que utilizar para poder utilizar Hadoop, ya que utiliza el lenguaje de Java. Bueno, para verificar cierto la versión, vamos a digitar el Java-version, punto y coma, Java-version. Entonces, al ver esto, ¿cierto? Nos damos cuenta que estos primeros tres, ¿cierto? Son de el comando Java y este es de Java version. Como vemos, está en el formato, en la versión 8. ¿Ya? Bueno, para instalar los paquetes correspondientes que necesitamos hacer esto, necesitamos instalar los OpenSSH Server, y para eso lo que tenemos que digitar es el comando install, que es es eh, sudo, ¿cierto? apt install OpenSSH-server OpenSSH guiar. Entonces, este comando primero lo que vamos a verificar es si está instalado o no. Entonces, ve como se da cuenta, tenemos el de servidor, el comando para servidor, y no está instalado. Y este es el de cliente, que tampoco está instalado. Entonces, para instalarlo, ¿cierto? Vamos a darle a este, el mismo comando de arriba, pero vamos a agregarle el OpenSSH-client. Y aquí me falta el guión. Ya. Entonces, luego de esto, lo que vamos a ver ahí sí, es que se va a instalar, ¿cierto? Eh, Como podemos ver aquí, ¿cierto? Estamos viendo que el client ya tiene una cuenta aquí. Originalmente el client siempre tiene una descarga, ¿cierto? Aquí, entonces ya ya está instalado. Y lo que aquí instalamos es el servidor. Le vamos a dar yes para que se instale y vamos a esperar aquí. No se demora mucho. Para seguir, los siguientes pasos, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es crear el user en este caso. Entonces, para eso le vamos a colocar sudo add user, ¿cierto? Y se va a llamar Hadoop. Y lo que nos va a pedir, ¿cierto? Será la contraseña, que va a ser la contraseña más fácil: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y repetimos password, contraseña, y nos va a preguntar esto, y lo vamos a dejar por predeterminado. Nos va a preguntar si es correcto, lo podemos decir que sí. Y se nos creó el usuario, el user en este caso. Y para cambiar, ¿cierto? Hacemos un sub menos hadoop. Y como vemos, nos pide la contraseña. Y como vemos, ya estamos situados, ¿cierto? En Hadoop. Aquí antiguamente estaba con el nombre de usuario de Cristóbal Morales, y ahora estamos en Hadoop. Em, para verificar esto, ¿cierto? Nos vemos en pwd y podemos ver que tenemos aquí un Hadoop, ¿cierto? El home y Hadoop. Para lo siguiente, ¿cierto? Necesitamos crear las claves SSH, y para eso vamos a digitar el comando SSH agent -t. Entonces, digitamos aquí el RCA, y
¿cierto? Y le ponemos -p, aquí comillas simple, -f, y aquí utilizamos la virguilla que comentamos allí, /.ssh, que es la ruta, /id, -rfa. Entonces, como vemos aquí, estamos digitando la ruta en la cual nosotros vamos a dirigir las partes claves, ¿ya? Entonces, como vemos, se genera, ¿cierto? Y genera las públicas y las privadas, en este caso, ¿ya? Y vamos a, bueno, al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que lo que hace aquí el comando, ¿cierto? También nos genera el directorio de SSA, ya que no existía. Entonces, por eso lo generamos. Y ahora lo que necesitamos hacer es traspasar, ¿cierto?, la información de las llaves públicas al archivo de authorized keys. Para eso vamos a digitar el comando cat.ssh/id -rsa.pub. Aquí es mayor a, o sea, va dirigido más que nada, significa, y ya, aquí donde nosotros lo vamos a ubicar, ¿cierto? Que es ssh/authority-keys. Entonces, como nos damos cuenta, lo estamos dirigiendo a la carpeta authorize key. Entonces, para esto, lo que vamos a necesitar ahora es asignarle permisos, ¿cierto?, a esta carpeta, ¿ya? Para eso vamos a digitar el comando chmod, y lo que vamos a utilizar aquí es la notación octal. Para esto, quiere decir que el primer cierto dígito es para lo que es el propietario, el segundo dígito es para los grupos de usuarios y el tercer dígito es para los demás usuarios. Entonces, como queremos darle permisos de lectura y de escritura, le vamos a dar el 6, ¿cierto? Y los demás 0 porque no queremos darle permiso a los demás. Y asignamos la ruta. ¿Qué dice? Entonces, como vemos, nos asigna. Entonces, para revisarlo, lo vamos a listar con el s-l y vamos a asignarle la ruta, ya que como es un archivo privado, y como vemos, ¿cierto? Nuestro authorize key tiene solamente lectura y escritura para propietario. Y aquí están los dos archivos que se generan ya gracias a las par de claves. Este es el archivo que se genera por el comando cat. Bueno, entonces para lo siguiente vamos a establecer la conexión con el localhost. Nos preguntan si sí, y vamos a que sí. Tengo que escribir sí, y listo. Entonces nos hacemos la conexión al localhost. Vamos a revisar aquí. Como vemos, tenemos dos, consola y remoto. Para continuar, entonces, lo que tenemos que hacer es descargar el archivo de Hadoop, por lo cual vamos a irnos aquí. Vamos a anotar Hadoop, Apache, y nos vamos a ir a download, y vamos a descargar la versión 3.3.6 y vamos a dar en binario. Y para esto necesitamos copiar el link que nos aparece aquí. Copiamos. Y lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es configurar, o sea, digitar el comando widget y pegamos en la ruta a la cual nosotros estamos dirigiendo. Lo vemos, esperamos. Esperamos a que responda. Y si bien es cierto lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Descargar el Hadoop a través de un link, ¿cierto? Y el comando widget, por lo cual esto sí nos va a descargar un archivo el cual está comprimido. Para eso necesitamos descomprimirlo y vamos a utilizar el comando que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces vamos a esperar a que descargue, que ya me queda poco. Y listo. Entonces ahora lo que debemos hacer para revisarlo, vamos a hacer un ls-l
Y como vemos aquí, ¿cierto? Tenemos en rojo que esto que significa que está en un archivo comprimido, que es el archivo que nosotros estamos buscando. Entonces, para descomprimirlo necesitamos digitar el comando tar xzf y colocamos el nombre del archivo que sería loop-3.3.6.tar.gz. Entonces, al digitarlo, nosotros lo que vamos a hacer es descomprimir este archivo. Y listo. Entonces, lo vamos a verificar y con el ls-l. Y como vemos, se nos crea el directorio de Hadoop, por lo cual ya tenemos Hadoop descargado, porque es un directorio y como vemos aquí tienes una D antes de la primera dígito, entonces eso quiere decir que es un directorio. Bueno, para continuar, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es configurar la Hadoop, ¿cierto? Configurar la variable de entorno, modificación de los archivos de XML, para poder utilizar los comandos que nos proporciona en este caso Linux o en este caso Hadoop, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer un ls-la, que es más que nada para ver los archivos ocultos, y tenemos que modificar estos bash rc. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Vamos a modificar este archivo, esta variable de entorno, para crear variables que proporcionen la ubicación para configurar los comandos en este caso. Y para eso digitamos el nano.bash rc y se nos va a abrir ¿cómo se dice? Un archivo de texto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Es vamos a copiar, ¿cierto? Voy a abrir el archivo que usted nos proporcionó, profesor, para copiar, ¿cierto? El código ya que es demasiado. Entonces, le voy a ir aquí, que yo lo tengo ya descargado. Ah, lo tengo aquí, de hecho, perfecto. Entonces, vamos a irnos acá, ¿cierto? Y vamos a esto. Vamos a copiar este código para no ralentizar el video. Entonces, nos vamos a venir acá a la última parte. Vamos a dar un Enter y vamos a copiar el código. Y lo que vamos a realizar ahora, ¿cierto? Es, primero que todo, la ruta, ¿cierto? Que tenemos aquí. Tenemos que cambiarla, porque aquí sale Hadoop con Hadoop, y la otra sería cambiar la versión, que sería 3.3.6. Y también más abajo tenemos que reemplazar estas comillas para que nos pueda... y lo otro sí, la anotación. Sería esto, ahora sí, funciona. Y nada, por las librerías que queden bien. Y con eso estaríamos listos, ¿cierto? Entonces, para seguir, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es salir y guardar esta configuración, cual nos va a facilitar. Yes. Y guardamos. Y listo. Una vez configurado, ¿cierto? Una vez configurado, ¿cierto? Esto, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es aplicar los cambios, ¿cierto? Y para eso lo vamos a hacer con el comando source y slash y la ruta punto bash rc. Y listo. Aplicamos los cambios. Para el siguiente, lo que tenemos que hacer es configurar el archivo, ¿cierto? Del Hadoop M. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es aplicar el comando nano para poder abrir el archivo de texto de Hadoop, ¿cierto? Que sería signo peso, ¿cierto? Hadoop, mayúscula,
home slash etc slash Hadoop slash Hadoop guión en guión, o sea, punto, perdón, sh. Entonces tenemos esto y lo que vamos a ver es que nos dirige, ¿cierto?, a este código. Para esto lo que vamos a hacer es ubicar el Java Home, el segundo Java Home, este es el primero, y el Java Home que está acá. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el comentario y vamos a anotarle la ruta, ¿cierto? Que para esto, para localizar la ruta correcta de Java, vamos a salirnos de aquí y vamos a digitar el comando which Java y nos va a dar, ¿cierto?, esta ruta. Y para eso, luego de eso vamos a generar el red link, comando red link, con en "-f", con la ruta que vemos aquí. Y la vamos a pegar acá. Entonces, una vez digitado este comando, nos va a dar la ruta a la cual tenemos que nosotros copiar en nuestro archivo Hadoop. Y vamos a entrar entonces nuevamente a Hadoop. Vamos a ir abajo, acá. Entonces, le copiamos este archivo, paste. ¿Ya? Entonces, luego de esto, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Tenemos todo listo y tenemos que guardar. ¿Ya? Y guardamos, ¿cierto? En la configuración de Hadoop, ¿cierto? En un modo de pseudo distribuido. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es especificar la URL en este caso del main node, ¿ya? Para poder generarlo bien. Y el archivo temporal en este caso. ¿Ya? Y entonces vamos a salir. Yes. Y listo. Tenemos guardado esto. ¿Ya? El siguiente, lo que tenemos que modificar, ¿cierto? Es los archivos XML. Y el primero que tenemos que modificar es el archivo course-site, pero solamente vamos a digitalizar, ¿no? Y vamos a colocar acá course-site. Y aquí sería punto .xml. Como vemos, nos abre esta configuración. Y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ayudarnos también del documento y vamos a copiar esta configuración de lo que está dentro de la configuración. Bueno, y sería copiar. Entonces solamente pegamos y concatenamos, ¿cierto?, el orden correcto de los valores. Aquí y esto. Y obviamente cambiamos el nombre de la ruta. Y, ¿cierto? El archivo, la ubicación, ¿cierto? Tiene que coincidir como el Hadoop, como lo puse aquí. Y bueno, guardamos los cambios de esto. Y sería sí. Y guardamos. Luego de esto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es poder crear el directorio tmpdata, ya que no está creado y nosotros lo estamos dirigiendo. Entonces vamos a crear un mkdir tmpdata y lo creamos y vamos a verificarlo con un ls-l. Como vemos aquí tenemos creado el tmpdata. Bueno, y para continuar, ¿cierto? Necesitamos modificar el archivo HDFS. Entonces seguimos acá y configuramos el nano, pero aquí cambiamos a HD, SF, perdón. Ah, no, HDFS guión HDFS guión site punto
.xml, hdfs, ¿cierto? .xml. Y bueno, como vemos, ¿cierto? Tenemos lo mismo, pero en la configuración. Vamos a ayudarnos con el documento hdfs y copiamos lo que está entre la configuración. Y copiamos y pegamos. Y bueno, concatenamos, ¿cierto? Los valores. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Estamos configurando la configuración, valga la redundancia, de los data node, ¿ya? Y como vemos aquí, cambiamos la ruta, obviamente, porque yo le cambié el nombre a Hadoop. Y Hadoop. Entonces tenemos los name node y los data node. Bueno, entonces guardamos. Yes. Listo, modificado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es crear los directorios en este caso. Ya que sería el mkdir data, perdón, aquí mkdir dfs data, ¿cierto? Y porque, como vemos, no están creados los directorios. Entonces, le damos a dfs data y lo creamos, ¿cierto? Luego de eso, ¿cierto? Vamos a verificarlo con un ls-l y tenemos el dfs data. Luego de eso, necesitamos crear los directorios de mkdir con dfs data con el directorio de namenode. Entonces le damos a enter. Ah, claro, lo que pasa es que no tenemos el directorio dfs data. Bueno, vamos a irnos a hacerlo manualmente. Y aquí vamos a crear mkdir namenode. Y vamos a crear el siguiente, sería data node, ¿cierto? Y lo creamos. Entonces, ahora vamos a hacer un cd punto punto para volver atrás y vamos a hacer un ls-l de fs data y la raíz. Y como vemos, tenemos los dos archivos de datanode y namenode creados. Bueno, el siguiente paso, ¿cierto? Es configurar el MapReduce, ¿cierto? A yarn, en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir, ¿cierto? El archivo MapReduce y vamos a abrirlo acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, borramos esto, ponemos mapred y con el guión site, perdón, site.xml. También tenemos esto mismo y nos vamos a configuración y con la ayuda de nuestro código vamos a copiar lo que está adentro de configuración. Copiar. Y oye, yo hacer una pregunta muy seria. Pegamos. Y obviamente concatenamos los códigos, ¿cierto? Y guardamos, ¿cierto? Que le estamos dando el valor de ya. Guardamos, modificamos, sí. Modificamos y le ponemos que sí y guardamos. Luego de esto, ¿cierto? Modificamos el archivo yarn.site. Entonces, nos vamos acá y lo agarramos y ponemos yarn-site.xml. Abrimos y tenemos que copiar archivo, ¿cierto? Del yarn site. Un poquito larguito. Así que vamos a ayudarnos aquí en la configuración de yarn, que sería este.
property. Copiamos. Acá. Y pegamos entre las configuraciones. Vamos esto. Pegamos. Y obviamente tenemos que configurarlo el orden para que pueda tomar bien. Reduce. Y esto lo traemos acá para que quede ordenado. El value para que tome bien el comando. Y tenemos y tenemos y aquí tenemos esto y seguimos acá y seguimos allí, ¿cierto? Y listo. Entonces ahora guardamos yes y enter. Entonces una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Es formatear el name node y para eso vamos a digitar el comando hdfs name node y guión format, lo cual debería formatearnos. Perfecto. Luego de esto, tenemos que ver el mensaje clave que es shutdown guión bajo message. Y teniendo esto, ¿cierto? Ya tenemos nuestro name node creado. Vamos a hacer un clear primero que todo. Clear. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a digitar un JPS para verificar los archivos, ¿cierto? Que nos va a aparecer solamente esto. Pero como nosotros tenemos que primero iniciar, ¿cierto? Todo el HDFS, vamos a digitar el comando start guión dfs.sh y estamos iniciando los data nodes y los name nodes. Vamos a esperar. Listo. Entonces ahora tenemos que iniciar los servicios de yarn. Entonces start guión yarn.sh. Damos a enter y iniciamos los servicios de yarn. Luego de esto, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es, vamos a verificarlo con el comando JPS. Y como vemos, tenemos los servicios iniciados de los name nodes, ¿cierto? Y el JPS, el yarn, los servicios yarn también, en este caso. Eh, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a verificarlos gráficamente. Para eso vamos a irnos acá al navegador y vamos a colocar localhost y vamos a digitar el que es 9870, que es el que corresponde a lo que es el name node. Como vemos aquí, tenemos activo, ¿cierto? El name node de nuestro, acá está, name node, Hadoop, ¿cierto? Y está activo, un nodo, perfecto. Para el siguiente, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es digitar el localhost, pero esta vez va a ser el 9864, el cual corresponde a lo que es el data node. Y como ves, ¿cierto? Tenemos nuestro data node corriendo para verificarlo gráficamente. Luego vamos a identificar el yarn, para eso es el localhost. 8088
Y como nos ve que tenemos nuestro servicio de yarn funcionando, perdón. Bueno, para la siguiente parte, ¿cierto? Lo que nos permite, ¿cierto? Es, tenemos que manipular los directorios, ¿cierto? Y ficheros en este caso. Y en este caso también se asignarán los permisos a los diversos usuarios que necesitamos realizar. Ya necesitamos levantar el HDS y crear carpetas y recursos en estos, las carpetas recursos y costos.